Netanyahu afirma: nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el Eje del Mal, ni nadie más. Mientras tanto, Estados Unidos está frustrado con el Reino Unido por la filtración de los planes de estas acciones contra Yemen. Biden contra Biden. Así es como ahora se nota la contradicción del propio presidente de Estados Unidos por lo que está ocurriendo en el Oriente Medio. Una mancha para la humanidad. La ONU define los 100 días de lo que está ocurriendo en Gaza. Este es un panorama geopolítico de la mayor tensión que en este momento se está viviendo a nivel mundial. Nadie nos detendrá, es lo que dice Israel. Y así es como se ha calificado como una mancha a la humanidad lo que está pasando en Gaza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy domingo 14 de enero del 2024. Aquí al sur de la República son las 10 de la noche con 14 minutos. Estoy en el sur de la República Mexicana y desde aquí les mando un saludo. Ojalá nos puedan escribir desde donde nos ven, que nos puedan ayudar con un like, con un me gusta y sobre todo compartir la información. Vamos a comenzar con este dato que ha llamado mucho la atención a nivel mundial. Netanyahu afirma que nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el Eje del Mal, ni nadie más. Así comentó el primer ministro israelí la demanda de Sudáfrica contra Israel por lo que llamó crímenes de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que nadie puede impedir que el país hebreo destruya el movimiento palestino Hamas. Aquí fue donde afirmó de manera categórica que nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el Eje del Mal, ni nadie más. De esta manera hizo referencia a la demanda de Sudáfrica en virtud de las acciones que se han emprendido por Israel contra los palestinos. Además, calificó como un ataque hipócrita las acusaciones de Pretoria, agregando que fueron presentadas a petición de los que llegaron para perpetrar otro holocausto contra los judíos. De acuerdo con el mandatario, esto representa un punto bajo moral en la historia de naciones. Y es que el 29 de diciembre Sudáfrica presentó una solicitud para iniciar un procedimiento contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en relación con sus actos de carácter genocida cometidos en la Franja de Gaza y buscar la suspensión urgente de la campaña militar israelí. El país hebreo rechazó las acusaciones durante las audiencias y manifestó que es la ONU la que debería ser juzgada. Bueno, así es como pues dio esa respuesta. Es la ONU la que debería ser juzgada en La Haya por hacer la vista gorda y por tanto actuar como cómplice en la excavación de túneles en Gaza, en el uso de la ayuda internacional para la producción de misiles y cohetes y en la educación del odio y el asesinato, así lo aseveró el representante permanente israelí Gilad Erdan ante el organismo internacional. La ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha cobrado la vida de casi 24,000 personas. 24,000 personas. Y bueno, mientras tanto, otro dato bastante relevante que se ha dado a conocer en este contexto es lo que la ONU ha definido en los últimos 10 días de lo que está pasando en Gaza. Una mancha para la humanidad, dijo. Esta es la guerra más deshumanizada que se ha vivido en el mundo contemporáneo. Ha afectado a más de 2 millones de personas, prácticamente toda la población de Gaza, afirmó un alto funcionario del organismo de la ONU. Además, afirmó que esta situación que ocurre entre Israel y el movimiento palestino Hamas representa, así lo dijo de manera muy clara y contundente, una mancha para la humanidad. En un momento en que la escalada del conflicto alcanza los 100 días. La destrucción, el desplazamiento, el hambre, las pérdidas y el dolor de los últimos 100 días están manchando nuestra humanidad compartida,
dijo Philip Lazzarini, jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Es muy contundente la postura que han dado. Dicen que pasaron 100 días desde que comenzó la devastadora acción, acabando y desplazando a personas en Gaza tras los horribles ataques que Hamas y otros grupos llevaron a cabo contra la población en Israel. Fueron 100 días de calvario y ansiedad para los rehenes y su familia, precisó. Asimismo, se refirió al desplazamiento masivo de la población de la Franja de Gaza provocado por los bombardeos masivos de Israel, la cual se vio obligada a marcharse de la noche a la mañana para trasladarse a lugares igual de inseguros en un estado de incertidumbre. Ha sido el mayor desplazamiento del pueblo palestino desde 1948. Esta guerra ha afectado a más de 2 millones de personas, toda la población de Gaza. Muchos llevarán cicatrices de por vida, tanto físicas como psicológicas. La gran mayoría, incluidos los niños y las niñas, están profundamente traumatizados. Por otra parte, Lazzarini señaló que la operación humanitaria llevada a cabo en la zona es una de las más complejas y difíciles del mundo, en gran parte debido a los engorrosos procedimientos para la entrada de ayuda. La crisis en Gaza es un desastre provocado por el hombre, agravado por un lenguaje deshumanizador y por el uso de alimentos, agua y combustible como instrumentos de guerra. Para el pueblo de Gaza, los últimos 100 días han parecido 100 años. Ya es hora de restaurar el valor de la vida humana. Bueno, así lo concluyó. Pareciera entonces que es una voz en el desierto. Las potencias del mundo que están en este conflicto, principalmente las de Occidente, pues han hecho caso omiso a estas solicitudes. Ahora bien, escuchen también lo que The Telegraph da a conocer. Estados Unidos está frustrado con el Reino Unido por la filtración de los planes de accionar contra Yemen. También los funcionarios británicos se mostraron profundamente decepcionados luego de que los planes se hicieran públicos en los medios de comunicación. Funcionarios estadounidenses estarían furiosos tras la filtración a la prensa británica de los planes confidenciales de realizar un ataque aéreo conjunto contra las posiciones de los hutíes en territorio de Yemen, según una fuente familiarizada con la cuestión citada por The Telegraph. El jueves, un día antes de la operación militar, The Times reportó que la administración del primer ministro Rishi Sunak había convocado una reunión de gabinete para discutir las acciones que se realizarían en cuestión de horas. Por lo general, estos ataques se anuncian oficialmente solo después de que los bombarderos hayan regresado a sus bases. En consecuencia, los militares estadounidenses expresaron su frustración con sus homólogos, de acuerdo a una fuente bien ubicada del medio. Asimismo, el periódico añadió que Londres había intentado determinar cómo se filtró la información confidencial, describiendo que el estado de ánimo de los funcionarios británicos era de profunda decepción. Por su parte, el secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, afirmó que no estaba al tanto de ninguna frustración en Washington. Bueno, pues así es como se están dando a conocer las cosas. Y algo que también resulta bastante interesante es este escenario Biden contra Biden. ¿Cómo criticó a Trump por iniciar una guerra sin aprobación del Congreso y después hizo lo mismo? En 2020, Donald Trump autorizó los polémicos ataques contra el general iraní Qasem Soleimani, que se realizaron sin el consentimiento de los legisladores estadounidenses. El empresario y activista germano-finlandés Kim Dotcom criticó al presidente estadounidense Joe Biden por ordenar los ataques contra los hutíes sin el consentimiento del Congreso. Biden inicia una acción con Yemen sin la aprobación del Congreso y sin el consentimiento informado del pueblo estadounidense, escribió en su red social X. Dotcom recordó que en el 2020 Biden criticó enérgicamente los ataques aéreos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que autorizó estas acciones contra el general iraní Qasem Soleimani, los cuales tampoco fueron aprobados por los legisladores estadounidenses. En aquel entonces, el político demócrata comentó: seamos claros, Donald Trump no tiene la autoridad para llevarnos a la guerra con Irán sin aprobación del Congreso.
Un presidente nunca debería llevar a esta nación a la guerra sin el consentimiento informado del pueblo estadounidense. Ahora resulta que Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron en los últimos días varios ataques contra las posiciones de los hutíes en Yemen. De acuerdo con el miembro del Consejo de Seguridad del grupo hutí, Abdulsalam Ghaffaf, los bombardeos se realizaron contra Sanaa, Damar y Sadá. Además, se difundieron reportes sobre explosiones en la ciudad de Taiz. Tras el inicio de los bombardeos, Biden declaró que la ofensiva constituye una respuesta directa a los ataques sin precedentes de los hutíes contra buques marítimos internacionales en el Mar Rojo, que incluso usaron misiles balísticos antibuque por primera vez en la historia. Así está el panorama. Ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu opinión desde luego es importante. Te saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.